en ese mismo plan que veníamos de analizar las encuestas que pueden llegar a ser aplicadas en la inteligencia de mercados o en la misma investigación de mercados, que es como el paso anterior a esa inteligencia de mercados, que es poder analizar toda la información eh, eh, recogida, analizada, estructurada, comprendida para tomar decisiones en cuanto al desarrollo del marketing o estrategias de mercadeo dentro de una organización. Entonces validábamos que existen algunas herramientas o algunas encuestas que son aplicadas según a cada uno de los enfoques. Entonces alcanzamos a hablar de encuestas hacia la investigación de mercado netamente, encuestas hacia poder llegar a definir cuáles eran las necesidades de esos clientes potenciales y cómo podíamos desarrollar esos clientes potenciales, cómo podíamos analizar el mismo entorno competitivo, a la misma competencia, entendiendo que hay competencia directa e indirecta, y les recuerdo que la competencia directa es aquellos que comercializan los mismos productos que nosotros pretendemos comercializar o con los que pretendemos entrar a un mercado, y la competencia indirecta es quien llega a ofertar productos sustitutos. Esa es la diferencia entre competencia directa e indirecta, y una encuesta puede llegar a estar aplicada a un nicho de mercado, aplicada a unos clientes objetivos, para conocer cuál es su experiencia que tienen comprándole a la misma competencia, para validar también cuáles han sido las estrategias que han aplicado los competidores y que han sido exitosos, y por el contrario, qué estrategias han llegado a desarrollar o aplicar y que no hayan sido tan exitosas y que hayan sido más bien con muchas posibilidades de mejorar. Y yo, ¿cómo puedo llegar a sacar provecho de toda esa información para aplicar estrategias que me permitan no cometer esos mismos errores y también, por el contrario, poder llegar a afianzar esa introducción hacia el mercado con mi producto o servicio con estrategias realmente ganadoras desde la misma perspectiva del cliente, porque es al cliente al que le estoy sacando información, le estoy a través de herramientas como la encuesta, que me diga cuáles son sus expectativas que tenía hacia su proveedor, y que esas expectativas que usted tenía, hasta dónde realmente pueden llegar a qué, a colmar sus necesidades o hasta dónde no. Entonces, ese tipo de información es supremamente importante y valiosa a la hora de aplicar estrategias de mercado. Entonces, el día de hoy vamos a complementar lo que es ese desarrollo de la encuesta, pero desde lo que es el mismo diseño de encuestas para la investigación de mercado. O sea, ¿qué es importante a la hora de elegir qué pregunto, qué voy a proponerme como propósito, como objetivo de la encuesta? ¿A través de qué tipo de preguntas? ¿Qué debería y qué no debería hacer a la hora de diseñar una encuesta? Yo no puedo llegar a decirles exactamente qué pregunten. Recordemos que la encuesta hace parte de esas herramientas de recolección de información primaria, o esa fuente de información primaria. Y como fuente de información primaria, pues me lleva a diseñarla según mi necesidad, a la medida de mis propósitos y de mis necesidades. ¿Y eso qué conlleva? A que no pueda hacer una misma encuesta para todas las organizaciones. No, pero es que usted va a preguntar exactamente lo mismo porque queremos hacer una encuesta para conocer el entorno competitivo. Sí, yo puedo darle algunas sugerencias, y de hecho, hoy en día, por ejemplo, la internet puede llegar a sugerirle hasta unas plantillas, pero plantillas que tienen que ser adecuadas a su necesidad. O si no, estaríamos casi que hablando de una fuente de información secundaria, porque estamos preguntando lo que alguien, otro autor, lo que otro fulano creyó que yo necesitaba. Entonces, por eso esas encuestas que son muy personalizadas son supremamente importantes, porque es que están dadas a esas necesidades que yo tengo.
Y en ese diseño de las encuestas, vamos a empezar a entender cuáles son los tipos de encuestas que hay según el método o procedimiento de aplicación. Y existen tres, por lo menos básicos. El primero, que son encuestas personales. Es aquella que se realiza a través de una entrevista personal, la cual se efectúa en función de un tema en particular y con un cuestionario apropiadamente estructurado. Esas encuestas personales son las que usted visita al cliente, coge por la calle, toma un determinado sector donde pueda llegar a segmentar, donde pueda llegar a construir información que realmente sea relevante en la aplicación de la encuesta. Y esas encuestas personales, si bien son importantes y en algún momento llegábamos a validar que usted podía estar viendo al encuestado, y al ver el encuestado, pues ayuda mucho en que puedo saber cuáles son sus expresiones, hasta dónde realmente está respondiendo tranquilo, hasta dónde está respondiendo, no sé, con algo de aburrimiento, algo de estrés, que le estemos aplicando algún tipo de pregunta o una encuesta en general. Entonces son esas encuestas personales que se dan cara a cara. Viene otras encuestas que son las telefónicas, y se trata de un método de entrevista en el que el encuestador formula las preguntas al encuestado, obviamente como su nombre lo indica, vía telefónica. Esas encuestas también deben ser cuidadosas para aplicarlas realmente a quienes a mí me interesa aplicar, por un lado. Por otro lado, que no sean encuestas o tan extensas o mal estructuradas que permitan que la persona se sienta ya aburrida y a partir de la tercera pregunta esté contestando por contestar, o esté como por salir del paso y no me quiera dar una información realmente veraz o realmente transparente, no sé, a conciencia, sino que simplemente quiera salir del paso con cada una de las preguntas que se le van formulando en el desarrollo o en la aplicación de la encuesta. Entonces, esas encuestas telefónicas hoy por hoy pues también son supremamente usadas, sobre todo en pandemia, porque sabemos que nadie ya puede ir a aplicar encuestas pues de una manera así como tan fácil. Viene las encuestas online. Las encuestas online también cada vez cobran más fuerza, cada vez son más aplicadas, cada vez nosotros dependemos más de la conectividad a internet, y eso hace que sea muy accesible a todas las organizaciones que quieran preguntar algo. Entonces, las encuestas online funcionan de la misma manera que la encuesta telefónica, son remotas, pero con la particularidad de que este tipo de cuestionario puede responderse a través de internet. Y a través de internet también existen varias vías, bien sea por medio de correo electrónico, es una encuesta que es muy aplicada, muy común. Redes sociales también cobran cada vez más fuerza porque somos más los que dependemos o los que interactuamos a través de una red social. Páginas web y todo lo demás, formularios, todo lo demás que sea aplicado desde la internet. Estos son los tres tipos de encuestas. Entonces, dependiendo cuál sea el propósito, dependiendo cómo esté estructurado mi cuestionario, cómo lo vaya a aplicar, pues ya sé que puedo aplicarlo de esas tres maneras. O bien sea cara a cara en esas encuestas personalizadas o personales, esas encuestas vía telefónica o a través de la internet. También es importante a la hora de diseñar un cuestionario, y es que existen por lo menos tres tipos comunes o básicos de preguntas enfocadas a sus respuestas. Y dice que los tipos de preguntas pueden clasificarse de forma general en preguntas abiertas, preguntas cerradas o de elección múltiple. ¿Qué es una pregunta abierta? Se caracterizan por no delimitar posibles respuestas en el cuestionario, permitiendo que el encuestado responda con total libertad lo que mejor le parezca. Entonces yo le puedo preguntar a un encuestado
¿qué opina acerca de? Entonces, cuando yo le diga, ¿qué opina acerca de la Fundación de Educación Superior San José? Puedo tener fácilmente 20 diferentes tipos de respuesta a la hora de tabular esa información, a la hora de pretender decir qué opinan los estudiantes de la San José. Unos dirán que muy buena, otros dirán que accesible de acuerdo a las condiciones demográficas o geográficas, otros dirán que no sé, le falta mayor evaluación, otros dirán, todo depende de cuál sea su percepción. Entonces las preguntas abiertas hay que tener cuidado a la hora de diseñar un cuestionario, porque tabular la información en una pregunta abierta es supremamente complejo y costoso. Costoso porque necesita demasiado recurso, demasiado tiempo para poder llegar a tabular. Y cómo puedo yo ir segmentando también todas esas preguntas que son particulares, porque le estoy dejando a una manera abierta que él responda acerca de un producto, acerca de una marca o de algo determinado. Las preguntas cerradas, por el contrario, son las que involucran posibles opciones de respuesta como un sí o un no. Entonces, ¿está satisfecho con el método evaluativo de la Fundación de Educación Superior San José? ¿Sí o no? Y a través de esa encuesta va a ser muy fácil tabularla. Solo tengo dos posibles respuestas, ¿sí? O sea, dos elecciones. Y viene las preguntas de elección múltiple, que son aquellas que admiten más de una respuesta. Entonces ya puedo llegar a aplicar, por ejemplo, rangos. Entonces en los rangos, cuando yo aplico una encuesta que me diga ¿con qué frecuencia usted compra zapatos? ¿De 1 a 3 meses? ¿De 3 a 6 meses? ¿De 3 a 9 meses? ¿De 9 a 12 meses? ¿O superior a un año? Esto, ahí le estoy dando por lo menos como 5, de acuerdo a lo que acabo de nombrar, 5 tipos de respuesta, y esas respuestas pues están dadas para también que sean fáciles de ser tabuladas, y que esa tabulación me permita pues emplear poco tiempo, me permita eh, crear una herramienta que facilite pues el análisis de esta información. Eso que son las preguntas y respuestas en una encuesta, por lo menos desde el tipo de pregunta que se puede llegar a realizar. Ahora, si recordamos un poco, en la sesión anterior, en el video por allá pueden llegar a consultar, decíamos, para qué aplicamos una encuesta de mercado. Y una encuesta de mercado me permite conocer quién es el cliente, qué es lo que quiere, y esto ya lo hemos mencionado en la sesión anterior, pero lo vamos a recordar rápidamente, para que no perdamos el foco de qué es lo que pretendemos con la encuesta. Entonces decimos quién es el cliente, qué es lo que quiere, de qué manera lo quiere, dónde lo quiere, por qué lo quiere y cuándo lo quiere. Algunas de las respuestas básicas, gracias por apagar el micrófono, algunas de las respuestas básicas que yo pretendo solucionar o responder con mi encuesta. Entonces, ¿quién es el cliente? Una segmentación, poder identificar al cliente objetivo. Entonces, si yo voy a comercializar bicicletas, ya sé quiénes son los posibles compradores, los clientes potenciales que tengo. Deportistas, personas que vean a la bicicleta como ese transporte amigable con el medio ambiente. De alguna manera, entonces empezaré a segmentarlos. Uno, ¿quién es? ¿Qué es lo que quiere? Entonces quieren una bicicleta que se adapte tanto a los espacios, por ejemplo, que sea fácil de transportar en escaleras, qué sé yo, que sea liviana, no solo para el momento de estar pedaleando, sino también de pronto pensada para los espacios donde vive o en la oficina. Y así mismo voy a ir creando esa segmentación de qué es lo que el cliente espera de ese producto, de qué manera lo quiere, dónde lo quiere, o sea, si a domicilio o si va a venir a mi local comercial físico, o si lo compra a través de una tienda online. ¿Por qué lo quiere? Por hacer ejercicio, lo quiere por facilidad
de movilizarse cuando lo quiere. Entonces, puedo ofrecerle una importación porque lo quiere de aquí a 4 meses o necesito tenerla disponible ya. Todas esas características es lo que pretende resolver una encuesta de mercado. Y entonces en esa encuesta de mercado decimos que el Centro de Investigaciones Sociológicas definía la encuesta como una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas que se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. Y ya acabamos de decirlo. Queremos conocer cómo está ese cliente, qué siente, cuáles son sus necesidades, cómo piensa, cómo compra, dónde compra. Y todas esas características están dadas para definir o caracterizar al cliente objetivo. Dice que la encuesta es una herramienta más exacta para tener opinión de una muestra representativa. Con base a estos resultados, se puede diseñar estrategias de marketing que permitan mejorar la calidad de los servicios y productos y por ende del negocio en sí. Yo les mencionaba hace un momento nomás que aparte de querer caracterizar al cliente a través de una encuesta, poder definir cómo piensa, cómo siente, cómo compra, cuál es su poder de adquisición, compra a crédito, compra de contado, compra en efectivo, compra en tarjeta, o sea, todo ese tipo de características hacia el cliente. Pero también es importante que en esa encuesta de mercado podamos definir cómo actúa la competencia para saber hasta dónde podemos aplicar estrategias similares que son exitosas o poder cambiar las estrategias porque realmente a ellos no les han funcionado. Entonces, por eso dice que permite mejorar la calidad de servicios y productos y por ende del negocio en sí. En aspectos que se deben considerar hacia lo que es la aplicación de una encuesta, permítanme encuadro esto un poquito, decimos que, uno, visualiza un propósito. Yo no puedo pretender hacer una encuesta si no conozco cuáles son los objetivos o a dónde quiero llegar con ella. Entonces, lo primero es visualizar un propósito, establecer objetivos. Entonces dice que se debe tener bien claro cuáles son los resultados que quiere lograr. Recuerda que una encuesta no solo permitirá conocer la opinión de los clientes sobre un producto o un servicio, también posibilita reconocer qué los fideliza y qué elementos les atrae. Esos son los objetivos que yo tengo que poder ir desarrollando a través de la aplicación de la encuesta. ¿Cómo? Conociendo a dónde quiero llegar. Hay otro aspecto importante que es la planificación de las acciones. En la planificación de las acciones decimos que cuando haya definido el propósito y tenga toda la información, es importante separar cuál es la información interesante de la que es realmente útil. De pronto toda la información sirve, ¿sí? Pero también debemos saber qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo útil, qué es lo importante. Entonces, prepara un borrador y testea las preguntas con personas allegadas. Esto te permitirá medir cuáles serán las respuestas que conseguirás. Entonces, en ese plan, puedo llegar a hacer un testeo, puedo llegar a hacer unas aplicaciones de prueba para saber cómo ven ellos la aplicación de la encuesta. Si esa aplicación de la encuesta se les hace aburrida, si hay preguntas enredadas, si hay preguntas que conllevan las respuestas que se salen de lo que yo tengo visualizado en mi propósito. Eso hace parte del plan. Y ese testeo y esa aplicación de prueba hace que yo pueda identificar esas desviaciones de información que no me interesan, de pronto pérdidas de interés en la aplicación de la encuesta. Viene que las preguntas sean simples. Al redactar las preguntas, asegúrate de simplificarlas para facilitar su comprensión. Haz preguntas directas con palabras sencillas y frases cortas. No caigas en el error de hacer 2 preguntas en una y cada pregunta debe comprender un punto. Entonces, cuando uno pregunta, ¿con qué frecuencia compras zapatos? Estábamos hablando de esa frecuencia. ¿Con qué frecuencia compras zapatos? En el mismo enunciado.
cada 3 meses o superior a 3 meses. Estoy preguntando 2 veces en el mismo enunciado y cuando me den la respuesta, de pronto me va a quedar muy difícil de poderla tabular. Entonces, siempre, si necesito una pregunta de más, pues coloco una pregunta de más a mi cuestionario, pero no necesariamente voy a reducir las preguntas y pregunto 2 cosas en una, ¿sí? Pregunto 2 aspectos que me lleven a que cuando vaya a tabular la información, de pronto se convierta en un lío poder tabularla. Gracias. Entonces, otro aspecto importante, facilita el llenado de la encuesta. Bueno, en la anterior decía preguntas simples. Y es que a medida que yo le vaya subiendo el grado de complejidad a la pregunta, la respuesta también va a ser de pronto compleja y ni me entienden la pregunta, ni yo voy a entender la respuesta porque los estoy confundiendo. Hacer preguntas sencillas. Entre más sencilla sea la pregunta, la respuesta va a ser también más, digamos que más real, ¿sí? Con respecto a lo que quiero preguntar y más fáciles de contestar. Entonces la persona no se enreda a la hora de dar una respuesta, no se desvía del objetivo, sino que responde de una manera sencilla porque así mismo, así de simple también están las preguntas. Otra que facilita el llenado de la encuesta. Si consideras que alguna pregunta son difíciles de responder, será necesario que incluyas un menú desplegable con varias opciones que faciliten la ayuda a los encuestados. Si hay una pregunta que realmente debe estar, porque es tu pregunta, es tu cuestionario, es tu encuesta, y como la tienes personalizada según las necesidades, tú dices, debe estar esa encuesta, esa pregunta, perdón. ¿Debo incluirla sí o sí? No la voy a sacar, no la voy a excluir. Entonces, colocaré, para facilitar su respuesta, colocaré unas opciones que vayan guiando al encuestado hacia dar una respuesta, pues conforme a lo que estoy preguntando. Es importante facilitar las opciones para que los encuestados puedan tener la información que necesitan. Asegúrate que tu encuesta sea efectiva. El objetivo principal de hacer una encuesta es saber cuáles son tus debilidades y qué es lo que tiene que mejorar, ¿sí? Entonces, uno de los mayores beneficios de las encuestas es que permitirán diseñar un plan de acción para mejorar los puntos débiles que ayudarán a mejorar tu negocio. Si empezamos con un propósito visualizado, terminamos pensando en que esa encuesta sí va a ser efectiva con respecto al propósito. Hicimos un plan, fijamos a dónde queremos llegar y hacia dónde queremos llegar, entonces tenemos que también, asimismo, tenemos que procurar que la encuesta nos lleve. Entonces ahí es cuando dice, asegurémonos que la encuesta sea efectiva. Ya hicimos encuestas, preguntas simples, a las preguntas complejas ya les dimos una facilidad para que el encuestado pueda resolver. Ya estamos aplicando la encuesta, ahora miremos si realmente es efectiva y es consecuente con lo que yo pretendo preguntar. En cuanto al cuestionario, decimos que hay 7 elementos para el diseño de encuestas. 1, el medio para recopilar datos. Viene el esfuerzo para responder, es un aspecto importante. La redacción de las preguntas, el formato de las preguntas, la precisión de la información, la presentación visual y el plan analítico. En cada uno de estos elementos, pues está el éxito, de ellos radica el éxito de la encuesta. Entonces, cuando yo digo, hay un medio para recopilar datos, ¿cuál va a ser? Entonces, decíamos que existen diferentes tipos de encuestas según su aplicación, por teléfono, personales, vía internet, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Qué tan fácil o qué tanto le conlleva a la persona un esfuerzo para responder? Decíamos, oye, redacte preguntas simples, ¿sí? Y esa redacción de preguntas
es la que va también acompañada del tercer elemento, que esas preguntas puedan ser comprendidas de una manera fácil. ¿Cuál es el formato de preguntas? Entonces, abiertas, cerradas, de elección múltiple, según lo que quieras aplicar. La precisión de la información. ¿A mí de qué me sirve preguntar y enseñar un muy buen cuestionario, pero con preguntas que no conllevan a al propósito que yo espero de esa recolección de información? Otro, la presentación visual. Debe tener un encabezado, debe tener un orden, debe tener una facilidad desde la misma presentación. Entonces, que no sea enredada, que no esté desordenada, sino que esa estructura que yo le doy a la encuesta sea amigable también para el encuestado. Viene un plan analítico, y es que cada pregunta debe tener un propósito de análisis. Análisis del cliente, de la competencia, del mercado en general, de la prestación del producto o servicio que yo pretendo introducir al mercado, del precio. Todo ello debe ir con un propósito analítico. Y con ello, pues estaríamos diseñando un cuestionario que sea amigable con el encuestado, pero también amigable con el propósito que yo tengo de la encuesta. En esa misma encuesta, hablábamos de conocer aspectos demográficos de los clientes como parte de la segmentación del mercado. Entonces nosotros decíamos preguntar a los clientes sobre el género, edad, ubicación, ingresos, sitios de compras, pasatiempos, cantidad de hijos, todo lo que yo pueda recoger de los clientes, pero con ese plan analítico que les mencionaba anteriormente. En el elemento 7, que ustedes ven acá dentro de este círculo, decimos, hay un plan analítico. O sea, si yo voy a preguntar el género, es porque tengo claro para qué me sirve la respuesta que me den. No es que no me interesa, pero como el profesor dijo que era importante conocer el género o los ingresos, si es importante y está dentro del plan analítico, pues lo preguntaré. Y dice que la información demográfica es esencial para que atiendas a tu mercado objetivo, lo cual te ayudará a mejorar los mensajes y campañas. Recordemos que estamos en una encuesta de mercado. Entonces, por eso es que estamos hablando de los aspectos demográficos, cómo desarrollar un cuestionario, pero sin olvidar que es de mercado. Y ya por último, vamos a ver unos aspectos importantes después de aplicada la encuesta. Entonces, viene uno, el tabulador de encuestas. En ese tabulador de encuestas dice que es el que se encarga de contar y organizar todos los datos obtenidos de la aplicación. Esta herramienta abarca las operaciones relacionadas con conseguir resultados numéricos que se conectan al objetivo estudio. Tabular la información es uno de los procesos más complejos o complicados de realizar durante una investigación. ¿Por qué? Porque es necesario contar una herramienta que ayude a elaborarlo, de lo contrario se realizaría de forma manual. Imagínense ustedes organizando de forma manual todos los datos. Hay una que se hace de una manera semiautomática, por decirlo de alguna forma, y es manual e ingresarlo a por ejemplo, a una tabla de Excel, una tabla dinámica que me permita poder después caracterizar los datos para poder ser analizados. Y dice, se encarga de ordenar la información y contar las veces que aparecen algunas características y determinar las cantidades de los datos. Un valor muy importante para obtener la conclusión de la investigación. Formas de tabular las encuestas. Tabular, entonces ya dijimos que es organizar la información que obtuvimos. Eso es tabular. Cuando yo les diga, oiga, vamos a tabular una encuesta, es porque vamos a organizar, ordenar, ver cuántas veces se repite un patrón de respuesta o de característica cualitativa o cuantitativa de acuerdo a la aplicación de la encuesta que se realizó. ¿Qué formas hay? Hay una tabulación manual que permite agregar a las tablas de datos obtenidos en las encuestas. Para esto se utilizan herramientas como Excel, que permite crear tablas y ecuaciones que deberían hacer más fácil el trabajo de registrar los datos. Hay otra automática, pero la automática solo la aplican pues las encuestadoras. Y dice, este método es más eficaz para el análisis de datos, ya que
ofrece resultados más completos e infografías, reportes cualitativos y cuantitativos personalizados y tablas cruzadas. La información obviamente que puede llegar a ser más completa a través de una tabulación automática aplicada por las encuestas, por las empresas encuestadoras, pues que ellos no hacen manualmente, el ejercicio resultaría muy complejo. Y por último, vienen los tipos de tabuladores de encuestas. Un tabulador de encuestas puede realizar los siguientes tipos de análisis: tablas de frecuencia, tablas cruzadas. Entonces, en las tablas de frecuencia es una forma muy fácil de agrupar datos, y estas tablas indican el número de personas que fueron encuestadas y que aportan cada respuesta posible a las preguntas realizadas. Entonces, esta tabla de frecuencia es que me dice, oiga, pregunté cuántos tenían mascota a 100 personas, que es una muestra representativa de una determinada población, y no sé, el 60% dijo que sí, 60 veces se repitió. Gracias, José Omar, por desactivar el micrófono. Las 60 veces se repitió una respuesta que tenían mascota, que sí tenía mascota, el otro 40 repitió que no tenía mascota. Ahí ya saqué una tabla de frecuencia. Sé cuántas veces y puedo agrupar todas estas veces que se repitió una respuesta. Viene una tabulación cruzada, que es la que permite que el análisis de datos sea más comprensible. Su trabajo consiste en examinar las respuestas de una pregunta y relacionarla con las respuestas de otras. Conoce cómo realizar cada una de estas tablas cruzadas a través de estas herramientas. Entonces, en este aspecto, pues ya las tablas cruzadas son análisis mucho más profundos, porque hay una correlación de una pregunta con otra y puede llegar a tener una respuesta más exacta, una respuesta con una tendencia de pronto más exacta en la aplicación de la encuesta. Entonces, muchachos, ya con esto validamos, y a mí sí me gustaría que podamos llegar desde el ejercicio de cada uno de nosotros a elegir un producto, o elegir una marca. Si es un producto de emprendimiento, si es una marca propia, una marca para la cual te desempeñas en algún rol como empleado, y crea una encuesta, así ya de 5 preguntas, enfocada hacia uno, el análisis competitivo, uno hacia el mercado, a identificar clientes potenciales. ¿Y qué les preguntaría? Y en esa estructura que le damos al cuestionario, puedes llegar a analizar hasta dónde realmente uno puede recoger o recopilar información importante que lo lleve a tomar decisiones. Con esto, pues terminamos esta presentación.